En Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si vemos el comienzo de la creación, Dios bueno con su Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y creó un mundo bueno. Creó la luz y vio Dios que la luz era buena. Y juntando las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar, hizo que se descubriera lo seco, el cual lo llamó tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y hizo que la tierra produzca hierba verde y árbol que diera fruto, y creó el sol, la luna y las estrellas, y vio Dios que era bueno. Y creó las aves, los peces y los animales, y vio Dios que era bueno. Y por último, creó al hombre a su imagen, e hizo que señorearan en todo lo que había creado Dios. En Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. De esta manera Dios creó todo en manera buena. Como Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios antes de pecar, eran la mejor criatura entre todas las creaciones. Viviendo en el huerto de Edén lleno de frutas, mirando a Dios, junto con Dios, caminaban en el huerto de Edén. Así tenían una comunión muy íntima con Dios. Como estaban vestidos de la gloria de Dios. No estaban avergonzados, aunque no estaban vestidos de la ropa humana. No tenían ninguna condenación en el corazón delante de Dios. A esa vida tan buena les vino una condenación, una prueba. El diablo empezó a tentarles. Dios dijo, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol no lo comáis, porque moriréis en el día que lo comiereis. Pero Adán y Eva, engañados por el diablo, comieron del árbol y se rebelaron contra Dios. En consecuencia, la tierra hermosa y fértil que Dios creó fue maldecida y empezó a producir espinas y cardos. Y el hombre creado según la imagen de Dios tenía que vivir por toda su vida trabajando con sudor. Además, el hombre fue hecho de espíritu, alma y carne, pero Adán y Eva se rebelaron contra Dios y el espíritu murió también. Entonces, el espíritu y el alma y la carne, todos llegaron a estar bajo el dominio de la muerte. Pero ¿dónde estaban Adán y Eva después de haber pecado contra Dios? Cuando dijo Dios, ¿dónde estás tú, Adán? Estaban escondidos. Infringieron la palabra de Dios y comieron del árbol. Entonces la gloria de Dios alejó de ellos. Por lo que descubrieron su imagen desnuda, que llenaron de vergüenza y terror, que no podían estar delante de Dios. Y perdieron la morada hermosa preparada por Dios. Tenían que esconder bajo la sombra de pecado, enfermedad, pobreza, maldición, muerte y destrucción. Pero si vemos la Biblia, Dios bueno no abandonó a Adán y Eva. La razón por la que Dios le preguntó, ¿dónde estás?, fue que entendiera Adán de su situación donde estaba, para que se arrepintiera y volviera a Dios. Pero Adán y Eva intentaron cubrir su vergüenza con una hoja de higuera, pero al salir el sol se secó. Lo que nos muestra que nunca se pueden cubrir ni pecado ni faltas por la propia fuerza humana. Hoy en día intenta
la gente cubrir su desnudez con la hoja llamada de moralidad y ética, pero no sirve de nada. Con el método y la manera humana no puede cubrir la vergüenza producida por el pecado. Por eso Dios, por Adán y Eva, mató a un animal y su piel hizo la túnica para cubrir su vergüenza. Hermanos, cubrir vergüenza y faltas es la expresión de amor. Cuando me recuerdo de mi niñez, hay una memoria que me viene siempre. En tiempo de invierno, mientras dormía, yo sí quitaba la colcha. Mi madre me cubría de nuevo y me decía, no, debes estar resfriado. Y en el verano, cuando mi abuela tendía ropas, dormía a su lado con la barriga no cubierta. Entonces mi abuela dejó de tender la ropa y me cubría con una sábana. Pensando en esas manos de amor, siempre hace recordarme del amor de Dios, como Dios nos amó, que cubrió nuestro pecado y transgresiones. Si Dios hubiera juzgado según nuestras transgresiones y el pecado, nadie habría podido sobrevivir. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos amó y nos envió a su Hijo, Jesucristo, cuya sangre preciosa nos cubrió. En 1 Juan 1:4, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios mató el animal, le hizo sangrar y con la piel se hizo una túnica, lo que fue una alusión que Jesús derramaría la sangre y nos vestiría de Cristo. Así Dios tenía que pagar el precio muy grande. Como la paga del pecado es la muerte, y sin el derramamiento no hay perdón, por lo que Jesús mismo murió en la cruz como ofrenda. En Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Como el Cordero que cargaba el pecado del mundo, Él fue la reconciliación, la ofrenda para todo el mundo. El espíritu y la carne y el alma tenía que tener el dominio de la muerte, pero por Jesús se revivieron el espíritu, el alma y la carne. Hermanos, si viene Jesús, nos así da vida, que estábamos muertos por el pecado y por las transgresiones. Todo el pecado que nosotros hicimos, eso así pusimos sobre el Hijo y subió en la cruz del Calvario y siendo como representante, ofrenda por la humanidad, fue juzgado por Dios. Entonces, cuando creemos en Jesús como Salvador, nuestro interior también se renace. Hemos renacido de nuevo de Padre, entonces podemos llamar Abba Padre a Dios. Y nosotros podemos orar a Dios y se empieza la comunicación con Dios. Podemos cantar himno para Dios, podemos orar y dar gracias. Y cuando escuchamos la palabra de Dios podemos entender. Se abre el mundo totalmente nuevo que no podíamos conocer antes. En el pasado, no solamente conocíamos el mundo tridimensional nomás, ahora sobrepasando ese mundo material,
podemos conocer el mundo espiritual por el Espíritu Santo. Como se revivió el espíritu que estaba muerto. Ahora se abrieron ojos espirituales, oídos espirituales, entendimiento espiritual. Así podemos entender el mundo espiritual. Todos revivimos por Jesucristo. Ahora llegamos a ser hijos de Dios. ¡Qué maravillosa, qué cosa maravillosa! Eso es la obra que hace Jesús, que da vida a las almas que estaban muertas por el pecado. La razón por la que nos revivió en medio de los muertos, para que nosotros podamos vivir por fe, por obediencia, matando nuestra obstinación. Por mucho tiempo estábamos viviendo sin Dios, aunque creemos en Jesús, nuestra alma tiene mucha obstinación. Si tenemos mucha obstinación, no podemos vivir juntamente con Dios. Si vivimos según nuestra obstinación, Dios no nos puede acompañar. Por eso, si Dios entra en nosotros, Jesús entra en nosotros, después de haber matado nuestra obstinación, viene, nos así resucita con fe, con obediencia. ¿Por qué me vienen tantas dolores y pruebas? Así hay gente que me pregunta eso, para que se quebranta la obstinación. ¿Cómo con comodidad se puede morir una persona, un hombre? No, por ser cruzado, por ser crucificado. Uno así por de repente, uno paulatinamente, pero llega a experimentar de ser quebrantada esa obstinación. Así cuando es quebrantado el corazón, está decepcionado, se quebranta la obstinación. Así pero no se quebranta fácilmente, sino unos así tardó más de 20 años, José 13 años, Moisés 40 años, pero la gente no es quebrantada fácilmente después de haber experimentado de fracasos, decepciones, dolencias. Así se quebranta esa persona que está muerta de su obstinación, se resucita por fe, por obediencia. Si no está quebrantado, Dios no le puede bendecir. Ser prosperado el alma significa que ser quebrantado su obstinación. Después de haber muerta la obstinación, podemos ser prosperados en todas las cosas y que podemos ser sanos, como prospera nuestra alma. Entonces, hay momentos que usted también piensa que estoy como muerta, estoy así sentenciada a muerte. Ese es el momento en el que su humanismo debe ser quebrantado. Ahora usted puede empezar a vivir, poder empezar a vivir confiando en Dios. Entonces, si vienen esas pruebas, tribulaciones, siempre consideren cosas, se alegre, porque a través de esas cosas usted puede ser quebrantado y se revive por fe, por obediencia, y que pueda entregar su vida a Dios. Si no podemos sobrevivir, resucitar, nosotros pensaríamos, voy a solamente disfrutar del placer que tengo en este mundo. Así pensaría, pero si existe la resurrección, pero el que vive según sus deseos llegará a la muerte.
pero el que guarda, aguanta para la gloria de Dios. Y han sido justificados, santificados. Dios le recompensará con la resurrección y con la vida eterna. En 1 Corintios 15, del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por su hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así, teniendo esa esperanza de la resurrección, nosotros vamos a vivir esperando ese día de resurrección. Ustedes han sido revividos, renacidos, creyendo en Cristo por el Espíritu Santo. Deben saber que claramente que ustedes han sido hombres nuevos. A través de Jesucristo, Dios nos perdonó para que nosotros seamos prosperados en todo y quebrantando nuestra obstinación, resucita nuestras obediencia, nuestra fe, para que seamos prosperados en todas las cosas, y también nos sana de enfermedades, nos hace ser sanos y nos hará revivir como cuerpo espiritual para poder vivir eternamente en la nueva tierra, en el nuevo cielo. A través de Jesucristo, quiere Dios que nosotros siempre llevamos la vida victoriosa, siendo prosperados en todo. Así hemos llegado a entrar en la gracia de ese tipo. Entonces, qué maravilla tenemos, ¿no? Jesucristo es nuestra alma, nuestra vida, es nuestra resurrección y es nuestra bendición en nuestra vida. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no es usted el hombre antiguo, el antiguo hombre que está en medio de la desesperanza, sino que ustedes es nueva criatura. Si Dios nos pregunta, ¿dónde estás tú? Así haga esa confesión. Soy el que estoy en Jesús. Soy perdonado, justo perdonado. Soy sanado, soy bendecido. Soy el que vive eternamente. Yo sé de dónde he venido porque vivo a donde voy. Soy hijo de Dios, soy hijo tuyo, soy nuevo hombre. Así pensando, soñando esa nuevo hombre, siempre lo confiese todos los días, y todos que sean nuevos hombres para poder disfrutar de la vida bendecida. Así les bendigo. Aleluya. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Hoy en día muchos llevan una vida desértica. En el desierto faltan muchas cosas, carecen de agua potable, comidas, y están amenazados por diversos peligros. Pero en la vida con Dios no hay insuficiencia. Dios no quiere que nosotros que somos sus hijos suframos por la escasez, sino que vivamos en abundancia por su gracia. Para llevar ese tipo de vida, la espiritualidad de la cuarta dimensión se debe aplicar. El mes pasado, según un informe de la OCDE, en la sociedad coreana la inestabilidad de empleos es muy alta. Esta cifra se sitúa en el segundo lugar de los países miembros de la organización.
Es decir, que aproximadamente el 80% de la población coreana vive preocupado por su empleo. Además, sobre la salud, muchos están preocupados. Solo el 33% contestó que estaba sano, cifra que no llega al promedio de la OCDE. Se sitúa en el lugar inferior. Así, la mayoría está viviendo en medio de inseguridad y preocupaciones. Para establecer una iglesia y para que crezca una iglesia, me preguntan muchos, ¿cómo lo puede hacer? Mucha educación, mucha inteligencia tiene la Europa, en la que puedo reunir a la gran multitud. Porque en este mundo no hay ninguno que no esté enfermo. Aunque tenga mucha educación, mucha inteligencia, puede estar enfermo. Entonces sí, hago oración por enfermos, si se sanan enfermos. Entonces, escuchando esta noticia, el 30% de la población del pueblo asiste a la conferencia. Cuando fui por primera vez para presidir una conferencia en Alemania, me decían que no se van a reunir muchos, porque los alemanes tienen mucha inteligencia, son sabios, y cómo ellos van a escuchar una predicación de un coreano considerado como sin educación. Entonces yo les dije, veamos, porque los enfermos tienen diferentes pensamientos a los sanos. Veamos si están enfermos aquí en Alemania o no. Y durante una semana se sanaron los enfermos. Entonces, uno tras otro, muchos siguieron a participar en esta conferencia y unos llegaron a ser pastores, servidores de Dios. Los que así habían tenido una experiencia con Dios a través de la conferencia. Deben ser sanos, debemos tener empleos. Para eso, cuando así salimos afuera para evangelizar, siempre deben quedar mensaje de esperanza. Dios, Jesús, dijo, se acerca el reino de los cielos, arrepentidos, se ha acercado el reino de los cielos. Jesús vino para dar esperanza, para darnos esperanza. ¿Quién no lo va a querer? Por eso, debemos saber cómo Dios nos va a cuidar. Nos quiere alimentar bien, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Quiere darnos la salvación integral. Aquí, la palabra que hemos leído hoy, están reunidos en un campo de Judea. Jesús estaba evangelizando y sanaba a muchos. Un tercio de su ministerio
se dedicaba a sanar a los enfermos, como sanaba a muchos. Entonces, la gente, viéndolo, tuvo esperanza de que él también podría ser sanado. Para verlo, entonces muchos se reunieron, se conglomeraron. Él estaba en la orilla del mar Galileo. Y entonces se reunieron, solo contando a los hombres, 5,000. Entonces contando, si contáramos hasta a los niños, a las mujeres, por lo menos serían 15,000 o 20,000 personas. Y reuniendo a los discípulos, y les preguntó, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Se necesita gran cantidad de dinero con el cual podemos alimentarles. Así lo calculó. Calcular no. El quíntuple evangelio. La triple bendición. La espiritualidad de la cuarta dimensión. En esta vida cuatridimensional no debemos calcular. No se debe hacer el cálculo. Lo normal no puede entender el mundo cuatridimensional espiritual. Cuando yo estaba siendo enseñado por Dios acerca de la triple bendición y el quíntuple evangelio y de la espíritu de la cuarta dimensión, me decía que si no lo entendiera, no puede llevar esa vida milagrosa. Nicodemo, cuando Nicodemo le visitó a Jesús, hablaba con Jesús, aunque Jesús le decía muchas cosas, no lo entendía. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, el hombre debe renacer, nacer de nuevo. La carne, el que ha nacido de la carne es la carne, el que ha nacido del espíritu es espíritu. Lo que ha nacido de la carne no puede entender ni conocer la cosa espiritual de Dios. Para conocer lo espiritual debe ser nacido de nuevo, que su espíritu muerto debe ser vivificado. El espíritu es como el viento. Sí, ciertamente existe, pero no lo puede palpar ni lo puede sentir. Es lo espiritual, la espiritualidad de la cuarta dimensión. El que lo tiene es nacido de nuevo, se vivifica su hombre interior y puede tener comunión con el reino de los cielos. Y al resolver un problema, y puede hacer oraciones que llevan milagros. Como su espíritu está muerto, no creen en milagros. Su carne tiene así cálculo, método de cálculo así.
material. Entonces se debe encajar bien y se debe tocar con sus manos, ver con sus ojos y lo pasa y lo sobrepasa. Entramos en el mundo espiritual, en el cual, como el hombre no puede tener comunión. El mundo espiritual es el mundo de sueños, de pensamientos, de fe. No de cosas del hombre, sino es de palabras justas, palabras positivas. Y a este lugar se reunieron miles de personas y entonces les preguntó Jesús, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces enseguida Felipe empezó a calcular. Con el cálculo es nada posible. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, y trajo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Así se fingía algo, pero no le podemos así alimentar a toda esa multitud. Así él estaba limitado al mundo de razón, al mundo de los sentidos. Entonces calcularlo en ese mundo para Felipe era nada posible. Y para Andrés, aunque lo tenemos, pero la cantidad es muy pequeña. No podían esperar milagros. Pero Jesús era el que tenía expectativa de milagros, de tener milagros. Esperaba milagros. A través de la espiritualidad de la 4ª dimensión, nos está mostrando Jesús cómo lo había alimentado. Les hizo recostar y oró por la comida y les mandó que repartieran a todos. Entonces, esos panes y esos pececillos, al darse, producieron de nuevo. Aunque creen en Jesús, los que creen en Jesús, pero si pertenecen al mundo tridimensional, siempre hace el cálculo material. Y con lo cual quiere resolver el problema. Entonces no se resuelve. Pero el que tiene la espiritualidad de la 4ª dimensión es fin, sí creo, es fin, es su fin. Superando la imaginación o los pensamientos del hombre, orando, creyendo, y la fe de tamaño de la semilla de mostaza puede quitar el monte, mover el monte, y se acercan grandes cosas. Estoy intentando que ustedes lo entiendan, pero es difícil, no sé, porque no se resuelve con la manera tridimensional material. Dios quiere
a través de la cuarta dimensión. En Isaías 55 del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La gente del mundo son más altos y son diferentes a lo del mundo tridimensional. Nunca debemos tener pensamientos negativos con los cuales Dios nunca trabaja. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no llena, suple a los que tienen pensamientos negativos. Mateo 7 del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si se le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pensamientos negativos conducen nuestra vida a la destrucción. Según un experto psiquiátrico de Finlandia, Mikko Penkkeleinen, el doctor, ¿por qué es tan difícil el nombre? Mikko Penkkeleinen. El doctor Mikko Penkkeleinen. Los que piensan de manera negativa tienen posibilidad de 2 veces más alta que los que piensan de manera positiva de morir por la enfermedad cardíaca. Y la doctora Cynthia Taik de enfermedad cardíaca, según ella, si está acumulado por 5 minutos el estrés producido por la ira, se daña el sistema inmunológico por 6 horas. Entonces, es mejor que tengamos distancia a los que piensan de manera negativa. Jesús vino encarnado y donde quiera que vaya fuera, iba, siempre él resolvía problemas a través de la espiritualidad de la cuarta dimensión. Él hizo así oración creativa. Cuando él oraba por la comida, por el alimento, en la cual estaba la ley de esperar, la ley, la declaración creativa, es cosa que solemos olvidar. En Génesis 1 del 1 al 5, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue en la tarde y la mañana un día. Es la tierra desordenada y vacía, las tinieblas son el mundo tridimensional. La faz de las aguas sobre la cual se movía
El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el mundo cuatridimensional. Su carne pertenece, es de la tercera dimensión. Ustedes están, yo estoy hablando y lo están escuchando, y así estamos en la tercera dimensión. La palabra de la Biblia el Espíritu Santo se mueve sobre la tercera dimensión. Y el Espíritu Santo crea según el mandamiento de Dios. Ahora nuestro país Corea, por la manifestación, estamos en caos, se tiembla, se mueve, no podemos y en este caos mismo el que se mueve es el Espíritu Santo de Dios. Y sobre este caos de la tercera dimensión, sobre esta tercera dimensión se mueve el Espíritu Santo y controla, cuida a los corazones del hombre para que nuestro país no se quede en peligro. Nos está cuidando el Espíritu Santo Dios a nosotros. Que lo que debemos saber es que se mueve el Espíritu Santo. Como pertenece a la cuarta dimensión, no se ve, es invisible. Como el viento, el Espíritu Santo se mueve, se está moviendo sobre esta tercera dimensión. Ese desorden se va a convertir en orden, la muerte en la vida, la nada en algo, y nos ocurrirán cosas buenas. Cuando estemos en peligro, pedimos oraciones, aunque no se ve esa oración, si oramos, el Espíritu Santo empieza a moverse. La cuarta dimensión es el reino de Dios invisible, la cual, donde se mueve el Espíritu Santo. Por eso Jesús alimentó a toda la multitud y sobraron 12 cestas, porque se producían más peces, más panes. Es obra milagrosa de la cuarta dimensión. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. La tercera dimensión, así pueden contar. Para alimentar, deben estar sentados, recostados en orden.
porque podemos ver que Jesús tiene la voluntad de alimentarles. Y Jesús bendijo, hizo la oración de bendecir. En esta oración tenía palabras creativas, bendiciones y la espíritu de la cuarta dimensión. En esta palabra así entró esa espiritual de la cuarta dimensión y hizo milagros. Sobre la tierra desordenada y vacía se movía el Espíritu Santo de Dios. En Génesis 1, del 1 al 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, que su dimensión es más alta. El Espíritu Santo es el que está en una dimensión más alta que el mundo material, que la dimensión material. Si nosotros oramos a través del Espíritu Santo, puede hacer creaciones, cambios, milagros. Ustedes todos, interiormente, en su interior, tiene viento del Espíritu Santo, que tiene dimensión más alta. Ustedes si oran la obra del Espíritu Santo con la obra de nuestro Espíritu, se manifiestan una respuesta grande, una gran respuesta. Si ustedes creen, una vez ya han creído, ustedes ya han creído en Jesús y tienen a Jesús, y viven ustedes en este mundo con el Espíritu Santo, no solamente con la carne. Los que viven solamente con la carne no pueden resolver problemas, pero ustedes ya tienen al Espíritu Santo, y entonces la cuarta dimensión invisible, aunque es invisible, aunque no lo puede tocar, sobre la cual el Espíritu Santo se mueve. Entonces ustedes si oran, ese Espíritu mismo que así se unen a sus pensamientos, a sus sueños, a su fe, a su declaración de palabra creativa. Entonces, así se manifiestan cosas grandes, sorprendentes. Entonces, 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, oran, ocurren cosas sorprendentes y traen cambios. El pueblo coreano, así debemos, ahora ese momento es en el momento que debemos orar fervientemente por nuestro país. Aunque se acerquen peligros, tempestades, sobre los cuales el Espíritu Santo se mueve, que se mueve sobre este mundo tridimensional. Oh Señor, ayuda a nuestro país, bendice a nuestro país, bendícenos. Entonces el Espíritu Santo, a través de nuestra oración, el mundo que está bajo la tercera dimensión, se cambia. No debemos olvidar que siempre vivimos en 2 mundos. Por Adán y Eva, nuestro espíritu estaba muerto.
Normalmente la mayoría de la gente está viviendo en el mundo cuyo espíritu está muerto, pero Jesús vino, nuestro espíritu se vivificó, nuestro espíritu que pertenece a la cuarta dimensión, después de haber vivificado el espíritu, después de haber creído en Jesús, el Espíritu Santo así empieza a moverse en sus pensamientos, en sus sueños, en su fe, juntamente con ustedes. Y cuando ustedes hablan declaran de manera creativa, el Espíritu Santo lo hace juntamente con ustedes. Si el Espíritu Santo mora, entonces visiones, sueños, fe, palabras, son hechas por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Encima de ese mundo tridimensional, el Espíritu Santo se mueve, entonces puede controlar, gobernar sobre su oficina, su trabajo, su familia, su hogar. Y el Espíritu Santo, el Señor, hace la declaración creativa que es mandar para el cambio y la creación. Isaías 55 del 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es diferente la dimensión. Del Señor nosotros hemos recibido la fe, pensar lo que si pensamos, soñamos y hablamos, lo que hablamos da frutos. Lo que siempre quiere enseñarnos Jesús es tener pensamientos positivos. El centurión cuya hija murió y buscó a Jesús, su criado le dijo que su hija ya había muerto, no le molestes a Jesús, ya no más. Y echó a todos que estaban llorando por la muerte de su hija. Entonces, con pensamientos negativos no puede hacer nada, con pensamientos negativos empeora la situación. Jesús nos quiere enseñar la espiritualidad de la cuarta dimensión. Primero, llenar alrededor con pensamientos positivos. Salmo 103, del 2 al 5. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Los que están ingresados en el hospital frecuentemente se encuentran no con los médicos, sino con los
con las enfermeras y con los trabajadores de limpieza. Entonces el hospital educa más a ellos que los médicos, porque una palabra que escuchan los pacientes le influye mucho. Como ellos tienen encuentros frecuentes con los pacientes, entonces el hospital les educan para que ellos digan a sus pacientes palabras positivas. Al entrar en las habitaciones, limpiando, usted tiene mejor semblante, en su palabra tiene fuerza, más fuerza, el que estaba antes también así se mejoró de esta manera, fue sanado y le dio de alta. Así, escuchando esas palabras positivas, tiene gran eficacia en sanar sus enfermedades, para el médico también. Así lo que hablamos tiene gran influencia. Desayunó bien, pero regresó a casa porque tuvo dolor de estómago, porque al entrar en la oficina, que tiene semblante así un poco extraño. ¿Has ido al hospital? No, estoy bien, pero varios les decían. Entonces empezó a sentir mal. Tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, ya no puedo seguir trabajando, volveré a casa y tengo que acostarme. Y sí, llegó a casa y llegó a acostarse. Entonces nuestra palabra es muy importante. Si nosotros, hay un dicho que elogiamos a la ballena, entonces la cual casi llega a danzar, a bailar. Entonces, esas palabras mismas positivas salen afuera y hacen mejores ambientes creativos, traen cambios. Debemos llenarnos de palabras, pensamientos positivos, el hogar también. Abraham Lincoln cuando se recibió la pregunta qué era su secreto de tener éxitos, es acercarse siempre con las personas que hablaban de manera positiva. Y Franklin Roosevelt también, el que así presta atención a las palabras negativas en su vida solo tendrán fracasos. Él así en su edad de 39 años, de repente tuvo parálisis de parte así inferior en su cuerpo. Y así muchos decían que su vida política ya se terminó y lo que pudo escuchar es que solo palabras negativas. Pero él intentó, se esforzó para llenarse de pensamientos positivos. Y siempre se reía y siempre practicaba caminar. Y después de 3 años, llegó llegó al escenario político. Así, aunque nos acerca la crisis, no debemos olvidar nuestro pensamiento, nuestro corazón positivo, siempre creyendo en Dios. Con el corazón positivo, con los pensamientos positivos, si nos acercamos a Dios y avanzamos, entonces podemos levantarnos de nuevo. Y el segundo, debemos concebir en el corazón y en nuestra mente un sueño específico.
Tengo que arreglar mi corbata. Debemos concebir en nuestro corazón un sueño específico. Ustedes lo tienen. Como la madre conciben a su bebé, así debemos tener ese sueño en nuestro corazón. Si concebimos, así daremos a luz. En Marcos 10, 51 al 52, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Debemos tener un sueño específico. El querer, si lo tiene como sueño, en el cual será bendecido para que se realice por Dios. El pueblo que no tiene sueños, perecerá. El pueblo coreano es el que tiene muchos sueños después de haber pasado esta crisis. Así nosotros tendremos nuevos sueños y nos levantaremos de nuevo. Y en el tercero debemos vivir llenando nuestro corazón la fe. Jesús le dijo a Nicodemo, Jesús amaba a Lázaro y así visitaba a la casa de Marta. Entonces su hermano Lázaro un día murió y le dijo que se quitara la piedra, y entonces le dijo, ya hiede ya. No, pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La fe cambia nuestra vida grandemente. Quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por eso, a través de nuestra fe, se debe desarrollar la espiritualidad de la 4ª dimensión. Y el 4, debemos creer, declarar las cosas que no son como si fuesen. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Siguiendo a Jesús, si hablamos, confesamos las cosas que no son como si fuesen, el Espíritu Santo empieza a obrar. Abraham se cambió por Abraham, Sarai en Sará.